salvo para siempre, salvo para siempre. Bueno, entonces vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a la palabra. Gracias por todo, el recibimiento estuvo espectacular. Gracias. Vamos a buscar en segunda carta a Tesalónica. Tenemos algo muy importante, diga importante. Es algo importantísimo. Un mensaje que es la primera vez que yo doy este mensaje. Yo se lo di a un obispo para que lo dijera, pero yo no lo había dicho. Yo quisiera decirlo también porque es de suma importancia lo que vamos a discutir hoy y es histórico esto. Es la primera vez que se dice esto en 2000 años. Sí. Vamos a buscar segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3 versos 1 y 2. 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, o sea, sea entendida, que se pueda recibir, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Yo estuve mirando, de eso hemos hablado muchísimo, pero sigue extendiendo todo lo que podemos aprender de ahí. Yo me puse a pensar por qué Pablo en su tiempo tiene que decir, mire, ustedes son la iglesia, pero tienen que tener cuidado porque dentro de la iglesia, no fuera, porque fuera hay de todo, pero dentro de la iglesia hay hombres perversos y malos. Fíjate todo lo que permite el Señor que se acerque a la iglesia. Dice, y tienen que tener cuidado con estos hombres porque son malos y perversos. Ahora, yo me pongo a pensar de qué persona estaba hablando él ahí. Pues yo tengo memoria que cuando Jesús de Nazaret caminaba con los apóstoles, le decía, por favor, por camino de gentiles no vayáis. Y no es que hubiera problema en que un judío vea a un gentil, pero lo que le estaba diciendo, no me lleven esto que yo estoy practicando con ustedes, no se lo lleven a los gentiles, porque lo que yo estoy practicando, una vez yo vaya a la cruz, queda ya saldo, y entonces lo que yo estoy enseñando ahora no es sano para después de la cruz. Por eso es que Pablo dice las sanas palabras del Señor, porque hay palabras del Señor que no fueron sanas, porque se dijeron antes de la cruz, por lo tanto no estaban cumplidas. Por eso es que tenemos un sistema corrupto de hombres que se ponen a leer a Mateo, Marco, Lucas, Juan, y de ahí se lo aplican a la iglesia, a todas esas parábolas, sin entender que eso Jesús lo hablaba sin haber ido todavía a la cruz. Entonces, hay una diferencia grandísima si tú lees todo lo que está antes de la cruz. Tienes que tener cuidado como lo lees. Tienes que tener unos lentes especiales para saber que eso que se dijo antes no es sano para ti ahora. Ahora, es bueno que lo conozcas, pero no es sano que te lo apliques, porque te puede hacer daño. Entonces, ahora entendemos por qué él le dijo a los apóstoles, no me lleven esto por camino de gentiles, no le llevéis esto a los gentiles, porque estaba la ley en pie, correcto, que estaba la ley en pie, mientras Jesús, él andaba cumpliendo la ley, porque nadie pudo cumplirla. Él era el único que podía darle cumplimiento y pagarle a la ley lo que la ley demandaba. El alma que pecare, esa que morirá. Pues entonces alguien tenía que morir. Uno murió por todos. Entonces él le pagó a la ley con muerte y sacrificio
todas las demandas de la ley allí quedaron cumplidas. Ahora, esos hombres malos y perversos, que fueron en este caso los apóstoles, tan pronto Cristo muere, esos apóstoles terminó su función, ya no había más apostolado, porque el apostolado ahora se transfiere a otra cabeza, que es Pablo. Quiere decir que esos 11, si seguían predicando, iban a predicar lo que lo que Jesús de Nazaret les dijo: por camino de gentiles no vayáis. Ese es el misterio de la iniquidad, que ellos siguieron predicando con una mentalidad mosaica. Y bueno, hasta el día de hoy, las llamadas iglesias están basadas en las enseñanzas de esos 11 apóstoles. Por eso es que usted ve que ellos y nosotros no nos llevamos. Nosotros no nos llevamos con ningún grupo religioso. ¿Por qué no nos llevamos? Porque es como una fuente que bota agua dulce y bota agua amarga. Y nosotros tenemos la fuente dulce, ellos tienen la amarga. Porque es que son dos apostolados diferentes, el apostolado de los 11 y el apostolado de Pablo. Entonces, el apostolado de los 11 lleva un mensaje que es ley, como si Cristo no hubiera muerto en la cruz, como si Cristo no hubiera puesto fin a la ley. Entonces, el mensaje de los 11, por eso cuando usted lee a Santiago, usted va a ver ahí un hombre que está bajo ley. Usted lee a Pedro y va a ver un hombre en ley. Lee a Juan y va a haber un hombre en ley. Todo lo que está, todos esos libros de la circuncisión. Por eso es que Pablo dijo: los de la circuncisión trastornan casas, familias, ciudades enteras. Porque es un mensaje que no está en línea con el nuevo pacto de lo que logró Jesucristo en la cruz. Vamos a ver este verso bíblico en Romanos capítulo 2, en el verso 14. Mira la diferencia. Porque cuando los gentiles, que no tienen ¿qué? ¿De qué ley se estaba refiriendo ahí? La ley de Moisés. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley fue dada para el pueblo judío, no para nosotros. Nosotros no estábamos bajo ley. Y si nosotros no estábamos bajo ley, ¿éramos pecadores? No. ¿Por qué Jesús le dijo a los apóstoles: no lleven este mensaje a los gentiles? Por camino de gentiles no. ¿Sabe por qué? Porque nos iban a hacer creer que éramos pecadores. ¿Qué es lo que sucedió? Esos hombres malos y perversos, al seguir predicando, nos pasaron en la mente que nosotros estamos bajo pecado. Pero es que el gentil nunca estuvo bajo ley. Tú nunca estuviste perdido. Todas las personas escogidas nacen salvas. El mensaje de salvación de Pablo, mira, la salvación tiene 3 tiempos. Tiene 3 tiempos. Te salva, te sigue salvando y termina la salvación en la culminación de la salvación. El primer tiempo de la salvación es para los judíos. Los judíos ya no hay ley para ellos porque Cristo le puso fin a la ley. El judío puede reconciliarse. Oye esto, el judío puede reconciliarse porque ya Cristo quitó el pecado. Ahora el gentil tiene que reconciliarse. Nada, nosotros nacimos reconciliados. Apóstoles, que hacen estos predicadores por ahí reuniendo campaña y que para salvar las almas. ¿Salvarlas de qué? Si el gentil nunca estuvo bajo ley. Cuando Cristo murió, le puso
puso fin a la ley. Al ponerle fin a la ley, los judíos pudieran haber dicho, bueno, ya no hay pecado, podemos ser salvos. Pero el judío todavía no ha entendido eso. Pero el misterio de la iniquidad, el engaño de la Iglesia Católica y de todas las demás iglesias es que te dijeron a ti que tú eras un pecador y que tenías que arrepentirte. Y tú no tienes que arrepentirte de nada, porque tú naces salvo, tú naces totalmente en un estado celestial donde no hay pecado. Ustedes saben el crimen que están cometiendo todas estas llamadas iglesias, llamándole pecadores a la gente. Usted sabe el crimen de la Iglesia Católica en montar ahí una caja, un confesionario, donde tú pasas ahí que a confesar pecados. ¿Pecados de qué? Si tú nunca has estado en pecado. Apóstol, ¿y de qué salvación está hablando el apóstol Pablo para nosotros los gentiles? Que los gentiles esperarán en él. Está hablando del segundo aspecto de la salvación. Lo que tú recibes es la salvación para reinar en vida, la información del pacto para que tú sepas, número uno, que tú no eres ningún pecador. Número dos, que tú antes de nacer ya tú vienes salvo. Que tú no tienes pecado, que tú estás perfecto, que tú estás completo, que todo lo que tú necesitas es una información aquí en tu cabeza para que la pongas en práctica y comiences a reinar en vida, y así los ángeles se activan a favor tuyo. A veces yo leía, como dice, vamos a verlo bíblicamente porque puede haber una visita y necesita ver lo que está escrito. Vamos a ver en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, verso 11, mira cómo dice. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos que me conocerán. ¿Te conocemos, papi? Oye, fíjate lo que dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿tú conoces al Señor? ¿Tú has oído alguna vez que alguien te dice, mira, tú conoces al Señor? Y él dice, ninguno dirá eso, porque es que a ese que tú le preguntas, tú conoces, él viene ya, no solo que lo conoce, que viene salvo ya, perdonado, limpio. ¿Tú sabes lo que tú decirle eso a un niño desde pequeño? No hubieran cárceles, no hubieran crímenes, porque el niño sabe que está bendecido. Esa información es muy poderosa en la mente de un ser humano. Decirle que todo está bien. Las tendencias van a ser portarse mejor, ser más útil a la comunidad. El crimen que estamos hablando es un crimen de unas proporciones increíbles, lo que ha hecho la religión. El daño que tú ves mundialmente es por causa de esa mala información dada. Tú sabes el daño que te hicieron a ti cuando pequeño. Tus padres. ¿Tú sabes cómo nosotros tenemos que llegarle a la familia para que a tiempo cojan al niño y le digan quién es ese niño que tiene? Ese niño está bendecido, está completo. Y lo que necesita es el vocabulario del reino, poner su boca con su corazón. Una vez tú le pones la palabra ahí, el niño lo pone en su boca y a reinar en vida se ha dicho. Y él aprende a sanarse, él aprende a activar ángeles. Imagínate un mundo así. Eso es un mundo así. Que todas las escuelas enseñen así, que los maestros sean así. Así que viene. Entonces ahora entendemos por qué Pablo dijo, ninguno dirá conocer al Señor. Pues un pastor evangélico puede decir, si no le dice que conozca al Señor, ¿cómo se van a convertir? ¿No es que ya vienen convertidos? El crimen que se ha cometido es tan grande, enormemente grande. El abuso que se ha cometido con las personas alrededor del mundo, no dando la información correcta. El gentil nace bendecido con toda la necesidad. Por no
no saberlo es que vienen las luchas entre la familia, los padres y toda la delincuencia que se ha manifestado a nivel mundial. Mira lo que Dios tenía para los gentiles. Colosenses capítulo 1, verso 26. Ahí es que el gentil nace. Por eso que Pablo se empeñaba en este mensaje. 1:26. Colosenses capítulo 1, verso 26. Poniendo a prueba esos muchachos ahí a ver cómo. No es tan fácil, ¿eh? Si Pablo llega a tener una maquinita de esa, Era para ti, mi Señor. sí, era para mí porque el pobrecito no pudo. De hecho, no estaba escrito así. Mira qué bueno que ya la tenemos escrita así. Dice el capítulo 1, verso 26, donde estábamos. ¿Ah? ¿Sí? Eso. El misterio, diga misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Sí, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre quienes. ¿Y cuál es el misterio entre los gentiles? ¿Y cuándo Cristo está en vosotros? Desde que naciste, desde bebé. Ese es el misterio, es un misterio. Digo, ahora deja de ser misterio, pero ya tú lo conoces. Ahora es revelación. Ya cambia de misterio a revelación. Pero es un misterio de que el bebé nace con Cristo dentro. Cristo en vosotros. No dice Cristo al lado de nosotros. Yo le estaba diciendo a Rafael, los que oyeron el calqueo, del ejemplo del automóvil, que si yo te digo a ti, mira, te espero afuera en mi automóvil, me colocas dentro del automóvil inmediatamente. Ahora, si te digo, estoy aquí al lado de mi automóvil, me coloco afuera. Pues Cristo quiere decir que el niño nace ya bendecido. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. No hay pecadores, porque para haber pecadores tiene que estar la ley de Moisés en pie. Y el fin de la ley, la necesidad que nosotros tenemos de comunicar este mensaje, de llevarle a todas las familias, diciéndole, mira, Cristo ya los perfeccionó, usted, toda la familia está perfeccionada. Digo, si son elegidos y escogidos, pero como no hay un letrero, tú debes de decirle, todos ustedes están bendecidos. Ahora, no es de todos la fe. O sea que de haber ahí alguien, pero eso no te toca a ti. Eso le toca a la persona experimentarlo y él mismo define su camino. Porque el escogido recibe ese espíritu, ya lo tiene. Lo que él necesita es la gasolina para activar esa posesión. Y la gasolina es el evangelio de la incircuncisión. Eso es lo que hace que tu automóvil se active, que tu vehículo, tu cuerpo se active a través de ese misterio que estuvo oculto. Un misterio oculto. Oye, y en 2000 años nadie se dio cuenta. Tú sabes que eso no se podía leer en 2000 años. Eso solo lo leían los teólogos, se encerraban en un cuartito y empezaban a discutir sobre eso, lo escribían y lo complicaban tanto en sus escritos que de cualquier verso hacían un panfleto de este espesor. Y habían ahí 1000 páginas, y mientras más tú leías, menos conocías. Y nosotros podemos hablarlo aquí en 2 o 3 minutos, ¿y por qué tú no entiendes ahora? Estuvo escondido. En lo que Dios, en su manifestación, Dios, va a llegar un tiempo donde yo mismo voy a explicarlo. Y es lo que ha sucedido entre nosotros, este gran
misterio que estamos participando todos nosotros. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, verso 11 también. Efesios capítulo 2, en el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin qué? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin qué. Y tú sabes, dice sin Dios en el mundo, pero oye, esto, eso tiene un beneficio, no parece, no es solo negativo, que estábamos sin Dios en el mundo. ¿Tú sabes por qué tú estabas sin Dios en el mundo? Porque la ley no se te aplicaba, así que fue bueno estar sin Dios en el mundo, porque si llegas acá, entonces la ley te cobijaba y eras lo que dice Ale, un pecador. Pero a estar sin Dios lo que significa es que no había mandamientos para ti. Y cuando de momento Dios se manifiesta en la persona de Jesús de Nazaret, va a la cruz, muere, y al morir inmediatamente a ti ni se te pidió permiso. Dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así dice en Romanos, Pablo hablando del profeta Isaías, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y hoy en día tenemos la tarea, oye, ¿y qué tarea más buena y fácil de llevar? Un yugo bien ligero y fácil. Es buscar a una persona que tú conoces en decirle, ¿sabes que tú nunca has estado en pecado? Y tú sabes que la religión nos llamó pecadores. La religión lastima a las personas, los hace sentir culpables. Mira, ahora a mí me hacen un montón de sacerdotes y monjas. Esos son niños y que nacen salvos, muchos de ellos son salvos. Pero se les comunicó un mensaje que los embrujó de tal manera que le tienen sus cuerpos revueltos en las cosas que ellos cometen, es por desconocimiento. Muchos de ellos han sido engañados y se meten al catolicismo o se meten a ese sistema, sea monja o sea sacerdote, buscando alivio para la culpabilidad que llevan por causa de que la religión les impuso en la mente de que eran unos pecadores y tenían que servirle a Dios para poder salvarse. Están engañados. O sea, el daño es enorme. Ahora, está en nuestras manos el ministerio de que la palabra corra y sea glorificada. A ti ya la palabra ha sido glorificada. Claro, por eso es que tú estás como estás. Estás contento, estás alumbrado, estás en limpia conciencia, puedes reinar en vida. Felices. Aparte de todo lo que viene, mira que vienen situaciones, porque a la carne nos vienen situaciones, todos nos vienen situaciones. Pero tenemos un llamado que es la confesión, llamando las cosas que no son como si fueran. Es el llamado nuestro. Tú no necesitas ayuda, ¿verdad que no? No. Nadie te tiene que ayudar. La ayuda la tienes tú dentro de ti. Ya no hay eso. Ya no tienes que estar llamando, pastor, mire que no puedo más, ayúdeme, porque es que tú estás ayudado. Eso en el sistema se utiliza tanto porque a las personas les gusta que los demás dependan de uno. Y entonces vienen esos ministerios de consejería y del hermano que pueda, mira, este sí que es espiritual, este no. Ten cuidado con esta familia porque son carnales. Y entonces empiezan a marginar y a partir el cuerpo en pedazos. Y entonces cuando viene la necesidad espiritual, como tú no estás educado, pues tú llamas, mira, ora por mí, ora por ti. ¿Y qué te ayuda que yo ore por ti? ¿Qué? Si yo no oro ni por mí, voy a orar yo por ti.
aquí se refleja todo en qué tú tienes aquí. Que hay en tu mente, cerca de ti está la palabra. La palabra de fe que predicamos es una palabra de fe. Entonces la conclusión de esto es que nos llamaron pecadores, nos hicieron sentir y creer que éramos pecadores, y entonces un día salimos de la iglesia católica y fuimos a una iglesia protestante, y entonces dijimos, ahora sí que conozco la verdad. Y lo que sucede es que el engaño te lo amplificaron. El engaño pasó porque ahora te llaman pecador, y no solo pecador, que ahora puedes perder la salvación. Y qué bueno saber que tú no puedes perder algo que no se puede perder, porque es que tú nunca ni te la entregaron, un tiempo cuando la recibiste, eso viene ya integrado contigo. Si tú perdieras tu rostro, se me perdió mi rostro, no sé quién soy, nadie me conoce. Tenemos una labor muy linda que hacer y la vamos a seguir haciendo. La vamos a seguir haciendo con celo. Nos gastaremos a nosotros mismos si es posible. Hacer todo lo que haya que hacer. Todo lo que haya que hacer para que esta palabra corra. La prensa hay que dejarla. Ellos van a seguir hablando mal y diciendo, pero es que ellos no entienden. Ellos están en otro espíritu. Por lo tanto, ellos jamás no se puede esperar que la prensa sea fiel a lo que uno le dice. Mira que yo le he advertido a veces, bueno, te voy a dar la entrevista, pero por favor, no me edites esto. No, le prometo que voy, pero siempre, porque si no causa sensación. Lo único que ellos no saben que eso es lo que se utiliza para que la persona vaya pensando y todo le vea. Aunque no le crea, pero que sea que le vea, para que escuche. Tenemos una labor linda y la vamos a cumplir. Decidimos que la vamos a cumplir. Es necesario que la plenitud de los gentiles entre. Y luego los judíos entrarán también. Especialmente con un mensaje así, que un judío puede decir, o sea que no hay pecado, ustedes han sido usados para provocarnos a hacerlo, porque así dice el apóstol Pablo, os provocaré a hacerlo con un pueblo que no era pueblo, gracias a Dios que no éramos pueblo, gracias a Dios que estuvimos sin Dios, para no estar bajo la ley de Moisés. Oye, qué bueno fue papá con nosotros, nos reservó lo mejor. Entender por qué entonces a Abraham se le llamó el padre de la fe, porque Abraham no era judío. Sin embargo, después Dios escogió a los judíos, y mira cómo los escogió. Moisés mismo le dice, ¿sabe Israel por qué Dios los ha escogido a ustedes? Porque ustedes son el pueblo más insignificante sobre la faz de la tierra, sin motivo de ofender a un judío. Si usted es judío, no tiene que ofenderse. Eso es lo que dice Moisés, su líder, el Dios de este siglo, dijo así: ustedes fueron escogidos por ser los más insignificantes. Lo más grande de esta tierra fue Abraham. Y luego vino la ley y se escondió ese misterio. Pero luego mira cómo nos atrapa a nosotros los gentiles. Dice, el misterio que está oculto para nosotros los gentiles. Lo dice bien claro. Quiere decir que los únicos pecadores que yo conozco en este mundo se llaman los judíos. Qué ofensa si no llegan a entender todo el contenido de este mensaje. Porque el pueblo gentil nunca fue pecador, nunca. Los únicos pecadores que hubieron aquí fueron los judíos. Y ya Cristo pagó el precio por los pecados de ellos. Si no quieren entrar, la puerta está abierta.
pecado, lo que tienen es que recibir la información. Eso sí, que se tienen que reconciliar. Pero tú y yo estamos ya bendecidos. Así que bendecidos, vamos a estar en pie, vamos a pedir al músico que pase. Y saluda al que está a tu lado y dile, tú eres un bendecido desde antes de nacer.